la salud de la ciudad. Tomemos previsiones. Y ya no es en línea, sino en vivo que tenemos al doctor Víctor Velázquez para este tema. Yo creo que es la primera vez que él nos acompaña en vivo aquí en Gente y Ciudad, y somos amigos, bastante amigos. Él es presidente del Colegio de Médicos del Estado Anzoátegui, y de ahí nos conocimos porque éramos vecinos ahí en el CEPRO, en el Colegio de Ingenieros. Pero él es además especialista en salud pública y especialista en medicina de trabajo ocupacional. Y temas bastante importantes en este momento con tanto delay, pues si quieren buscar al doctor, puede, como empresa, usted cumpla con todo, porque es que hay inspección por aquí, inspección por allá, ¿verdad? O sea, estas cosas no las había visto yo antes. Y ese micrófono es mejor que este para el doctor. Bueno, bien, estamos aquí ajustando algunas cosas en el estudio. ¿Y por qué lo contactamos? Lo dije al principio del programa, es que este pasado 7 de abril, que fue domingo, cayó domingo, y a mí no me gusta dejar pasar las cosas importantes debajo de la mesa. Fue el Día Mundial de la Salud, una fecha que se proclamó oficialmente en el año 1946 por parte de 61 miembros de las Naciones Unidas. Y estos días, que son la efemérides como tal, son para hacer reflexión y verificar cómo estamos en la materia. Entonces yo recordaba que además de el doctor debía estar completamente informado en materia de lo que es Anzoátegui, porque es el presidente del Colegio de Médicos en Anzoátegui, también sabe alguito, ¿no?, de salud pública. Y es donde creo se debe profundizar más, ¿no? Porque aquel que paga el servicio es una cosa, ¿no? Pero ¿cómo está la salud pública de los venezolanos? ¿Cómo funciona todo esto? Y yo voy a dejar a su propio criterio sobre qué deberíamos reflexionar por el tema de la salud, que además es un derecho constitucional. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Mari, gracias por la invitación. La salud en pública en el país está en colapso, está en terapia, está abandonada. Partiendo de un principio fundamental, quienes nos dirigen desde cualquier nivel de dirección, bien sea municipal, nacional, estatal, no dirigen para la salud, dirigen para la enfermedad. Tienen dos conceptos errados. Cada vez que hablamos de salud, quienes nos dirigen hablan de los hospitales. Y los hospitales no son salud. A los hospitales va lo que no pudimos evitar que se enfermara. Es decir, el fracaso de la medicina son los hospitales. La salud es otra cosa. Y nuestras personas encargadas de dirigir el sector salud pareciera que no lo entienden. Salud no es atender un hospital o dotar un hospital. Salud es tener agua. Salud es tener educación, salud es tener alimentación, salud es tener un buen sistema de recolección de basura en la calle, salud es tener buenas cloacas. Cuando nosotros resolvamos ese problema, nosotros vamos a tener salud. Mientras tanto, vamos a tener respuesta reactiva ante la presencia de enfermedades continuas, porque todo esto que acabo de nombrar, que no se cumpla como es, lo que nos generan son enfermedades. Y es más fácil, pues siempre lo hemos dicho, es más fácil y es más económico evitar que la gente se enferme a tener que curarla. Sin embargo, pareciera que a nadie le interesa eso o no ven ese punto que siempre desde la salud pública les hemos dicho a quienes nos dirigen. Claro, pero yo le voy a hacer un comentario al respecto y además una pregunta, porque, ¿sabe? Hay unos temas que cuando uno está en familia siempre habla, que son que si los temas políticos, los problemas económicos, el tema de la salud, además que si hay un médico en la familia es el médico de toda la familia. Y todos preguntan. y todos preguntan. Entonces, sé que fue algo que se conversó en medio de mi familia que tiene que ver con la salud, de que ustedes los médicos los enseñan en la universidad justamente lo que acaba de comentar, a prevenir, pero pareciera que es un sistema que no está diseñado para eso, no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo, porque al final hay un negocio en torno a clínicas, hospitales, hay un negocio en torno a farmacias. O sea, ¿qué usted pudiera comentarme al respecto? Sí, lo que pasa es lo siguiente, si no podemos negar la existencia de la medicina privada y no podemos negar la existencia de los diferentes ámbitos o diferentes ramas dentro de la medicina. Es como, por ejemplo, Mauro, tú eres ingeniero, pero tú tienes una rama de la ingeniería. Es un ingeniero, hay electricistas, hay ambientales, hay mecánicos, etcétera, etcétera. En la medicina hay diferentes ramas. Y la medicina en nuestro país, a nivel mundial también,
se divide en dos grandes ramas, la medicina preventiva y la medicina asistencial. Entonces, lo ideal es la medicina preventiva. Una vez que no cumple su papel o lo que no se puede resolver desde la medicina preventiva, le corresponde a la medicina asistencial o lo que nosotros pudiéramos llamar erróneamente medicina curativa. No es una medicina curativa, es asistencial, es atender al paciente. Eso justifica exactamente la presencia de ambas vertientes, y hay especialistas que se dedican, en mi caso, a tratar de ver la salud pública como la solución de los problemas, y ante la no solución de esos problemas existe el otro grupo de colegas que son los que se encarga de atender. Es decir, ambas corrientes son necesarias, ambos grupos Ambos lo aprenden son en la necesarios, universidad. y a ambos nos enseña la universidad, y cada quien después se especializa en el área que más le conviene o que más le gusta. Claro, pero por eso le digo, pues es un tema del sistema, pero ¿cómo cambiar ese patrón y qué recomendaciones darle No hay a que la cambiar. ciudadanía al hecho de que asumamos más la prevención? Porque a veces no vamos a consultas, no nos alimentamos bien, o sea, ¿cómo prevenir? Por eso insisto que no es un caer problema de los médicos, es un problema de quien de la dirige, gente. es un problema de los estilos de vida y es un problema de la gente. Es decir, yo como médico diría, soy el eslabón final para la atención del paciente o del fracaso de lo que pasó con el paciente. Para atender el problema de salud, los médicos no pueden solos. Ujú. Para atender el problema de salud tiene que ser un equipo multidisciplinario, donde el papel fundamental lo juegan los educadores. La gente, cada vez que yo digo esto, muchos se sorprenden, bueno, este es médico, pero dice que son los educadores. Sí, porque es que son los que nos van a educar y nos van a enseñar los estilos de vida que debemos llevar. La vida sana, la vida saludable. Mire, nosotros no podemos decirle a los muchachos cuando llegan al liceo que no pueden fumar, que no deben fumar. Porque cuando llegan a los liceos ya vienen fumando. Hay que decírselo de preescolar. Eso es educación. Decirle a la gente cómo alimentarse, eso es educación. Enseñarle hábitos higiénicos a la gente, eso es educación de la casa y de la escuela. La escuela sola no puede. Entonces, es una situación bien compleja porque hay que enseñarlo en la casa. Los padres tienen que enseñar en la casa, los hermanos mayores tienen que enseñar en la casa, la familia tienen que enseñar en la casa lo que son los estilos de vida, y las universidades sencillamente o las escuelas sencillamente lo van a reforzar. Por ahí hay unos videos donde se ve y hacen muchas, que se ha hecho viral, sobre el hecho de que a nosotros como padres, los padres nos enseñaron y comíamos bien, quizás era porque era más natural, había menos químicos y toda la cosa, pero hemos enseñado mal a nuestros hijos porque ha sido como que una época de muchas más facilidades y más cosas a la mano que nos hechas por el hombre, que más nos hacen daño y que afectan nuestra salud. Claro, porque hay que adaptarse también a los cambios. Entonces, Sí. antes teníamos una familia, si yo veo hacia atrás y cada uno de nosotros vemos hacia atrás de nuestra familia, encontramos un padre que trabajaba en la calle y una madre que cuidaba la casa. Exacto. En estos momentos encontramos a un padre y una madre que ambos salen a trabajar porque las condiciones o la situación económica real del país lo obliga. Entonces, eso ha llevado... Pero no es solamente eso, sino que la mujer también ocupa estos espacios de trabajo, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Yo defiendo totalmente la posición de que la mujer tiene que salir, pero hay que buscar la forma, hay que buscar el equilibrio donde padre y madre ayuden en el hogar a la crianza de los hijos. Exacto. No es una responsabilidad solamente de la mujer, es del hombre y es de la mujer. Exacto. Para que esa situación no cambie. Entonces, cuando salen ambos a la casa, ¿qué pasa con los hijos? Bueno, hay que resolver lo de la comida como se pueda, y nuestra generación no se está alimentando. Nuestra generación está comiendo, ¿ok? Pero no se está alimentando sanamente como debe ser, y eso sí pasaba antes cuando las madres estaban en la casa o los padres que estaban en la casa tenían tiempo para preparar unas buenas raciones de comida, con poco, con mucho, pero era sano, era muy Era mucho más agradable sano. y era mucho más sano, y la Sí. gente no se enfermaba tanto. A mediados de la edad de mi hija, que hoy tiene 23 años, la mayor, pues ahí fue cuando salió todo este boom de la comida rápida y todo esto, ¿no? Sí. En nuestra época eso no Eso existía. era un lujo. Eso era un lujo y era un regalo, un helado a la semana e ir a un cumpleaños Claro. con tantos dulces. Y hoy los niños, y hay mucho adulto incluso con este problema de azúcar.
Claro. Algunos dicen que aparentemente es uno de los problemas más graves, ¿no? Que se tienen. Usted me lo dirá como médico, porque algunos dicen, bueno, es que con la tensión alta que a muchos la tienen, no es tanto el tema de la sal, sino del azúcar. ¿Usted qué decirnos al respecto de esa alimentación que debe llevarse en casa para que nos criemos más sanos como nosotros tuvimos la oportunidad? Mira, para hacer eso uno de los padres de la medicina decía, nada es bueno, todo depende de la cantidad o todo depende de la dosis. Okay. El problema no es lo que comas, porque yo te digo, yo conozco pacientes diabéticos que han muerto de 80, de 90 años y todas las tardes se comía un dulce, un bocadillo, etcétera, pero tenía un régimen de alimentación adecuado, no se salía de su tratamiento, caminaba como tenía que caminar todos los días, es decir, se cuidaba, tenía un estilo de vida que le permitía hacer esos cambios. Pero el problema nuestro es que no nos medimos a veces. La gente consume mucho azúcar, la gente consume mucha sal, la gente consume mucha grasa y todo en exceso hace daño. Todo en defecto tampoco es bueno porque tampoco vas a tener una alimentación sin azúcar, sin grasa, sin sal, porque tiene unos requerimientos mínimos del organismo. Por eso insisto, son los estilos de vida, es el conocimiento. Lo que es fundamental para que nosotros podamos tener un estilo de vida sano es el conocimiento, es la educación, es la formación. La educación y la formación es poder para la gente y pareciera que a la gente no le interesa eso. Y bueno, no solamente hemos hablado en términos generales, como presidente del Colegio de Médicos de Anzoátegui, pudiera mencionarnos ya después de la pausa algunas de las recomendaciones que usted haría para atender a el tema de la salud en nuestro estado y reflexionar un poco sobre eso, pero también el tema preventivo en las empresas en materia de salud creo que es lo que abarca esto más allá de una obligación legal, porque muchos lo hacen por una obligación legal, esto de la medicina de trabajo ocupacional. Yo aprovechando acá con el doctor Víctor Velázquez, presidente del Colegio de Médicos del Estado Anzoátegui, además especialista en salud pública y especialista en medicina de trabajo ocupacional, con todo este tiempo que tenemos en esta segunda parte, de sacarle un poquito de la información de esa que sabe, ¿no? De esa, más allá de la medicina en general, a propósito del Día Mundial de la Salud, pues sobre qué tenemos que reflexionar. Ya hemos reflexionado de que hay mucho en casa que aprender, hay mucho que debemos hacer nosotros de manera natural y el tema de la prevención en materia de la salud. Ahora, ¿cómo estamos en esa salud en el caso del Estado Anzoátegui en términos generales y también de recomendación? Porque hemos pasado una pandemia que también nos ha traído problemas y confusión, porque ahora cualquier gripe es COVID. Ajá. Sí. No, mira, la medicina preventiva en nuestro estado, yo creo que es la que está en peores condiciones. Porque, como te decía inicialmente, todos los recursos se derivan hacia los centros asistenciales y eso va directamente a la medicina asistencial. Pero una consulta o un médico de cabecera o este estilo que tienen ahora los seguros de la microcobertura y los APS, ¿lo podemos llamar como medicina preventiva? Claro, esa es medicina preventiva y esa es medicina de primer nivel. Lo que nosotros buscamos es precisamente que exista la atención en el primer nivel. Si nosotros pudiéramos atender con una atención médica de calidad en el primer nivel de Levericlar, tendríamos ahí capacidad de resolución del 80% de los casos que llegan al Hospital Racetti. Imagínate tú. Es decir, que tendríamos el Hospital Racetti prácticamente, o los hospitales del Domingo Guzmán Landeros, César Rodríguez, desocupados, atendiendo escasamente un 20, un 25% de lo que hoy le llega. Lo que pasa es que la pirámide de asistencia está invertida, todo se va hacia el Hospital Racetti porque a los ambulatorios y a los centros asistenciales pequeños no le invierten recursos y la gente no va a perder su tiempo ni a un centro que se va a encontrar o cerrado o sin recursos para que lo atiendan. Bueno, lo que pasa es, y eso siempre lo conversamos en Gente y Ciudad, que esto es un tema de decisiones de quienes están en los gobiernos en materia de definición de políticas públicas, ¿no? Entonces, estamos enfocados en un sector donde no tenemos los recursos suficientes para atenderlo. Estoy entendiendo, en vez de ir al otro sector, es decir, usted invertiría y como recomendación y especialista en salud pública en la parte preventiva en este nivel, primer nivel. 100%. Yo invertiría en la parte preventiva y me invertiría hacia el nivel primario, es decir, hacia
hacia los ambulatorios, a los centros que están en los barrios, hacia los CDI, hacia los ambulatorios, hospitales tipo 1, y eso de acuerdo a la pirámide de atención poblacional Sí. de la salud. Eso resuelve el problema del 95% de la población. 80% hacia los ambulatorios, 15% hacia los hospitales tipo 1 y solamente el 5% de nuestros enfermos tendrían que asistir a los grandes hospitales. En la primera parte del programa hablaba con un venezolano que está en España justamente de este tema de la salud y el sistema allá que funciona muy bien, y hablaba de esa asistencia médica primaria, y sé que hay ese médico familiar, el de cabecera. Aquí en Venezuela se gradúan médicos de familia, ese Y de de cabecera. muy buena calidad, médicos de familia. Acá en el estado de Anzoátegui que tenemos el posgrado de medicina de familia. Los médicos de familia tienen su esquema de la cantidad de familia que debe atender cada médico de familia en el centro donde labora, y es una estrategia que a nivel mundial funciona. Exacto. En nuestro país no funciona porque sencillamente no se dan las condiciones para que estos médicos puedan atender a la comunidad, ni se le dan la comodidad de las personas para que puedan asistir a atenderse con estos médicos. Sí, bueno, y hablando de prevención y aprovechando que también es especialista en medicina de trabajo ocupacional, la gente busca esto como más un requisito y pues ustedes harán los trabajos al respecto, pero qué tan importante y qué como recomendación a los empresarios debe hacer de esta parte preventiva. Mira, eso es fundamental. Muchísimos de los empresarios, muchísimos de los dueños de estos negocios buscan la medicina ocupacional, como tú lo acabas de decir, para cumplir un requisito. Sí. O sea, no quiero tener problemas, hazme lo mínimo que necesito y punto. Y punto. Pero la realidad es que el empresariado venezolano tiene una inmensa deuda social con los trabajadores, y esta es una etapa donde tratamos de que eso se solvente, al menos en parte, solo que hacemos un llamado al organismo que se encarga de regular esta situación, de que sean más democráticos en la atención de los trabajadores, del personal, que sean más correctivos y Eso es el menos INSACEL, punitivos. ¿no? Eso es el INSACEL, que sean más correctivos de estos tipos de situaciones y menos punitivos, porque la ley que Claro, rige estamos parados en las LOCIMAC, sanciones y no en la porque recomendación, en la la educación. LOCIMAC está centrada en sanciones hacia el empresario y no hacia la corrección de los errores, y eso sencillamente no resuelve el problema de salud. Ujú. ¿Y qué problemas puede? Claro, hay niveles de riesgo, entiendo, dependiendo de los tipos de trabajos. ¿Quiénes no deberían dejar de buscar un médico de ocupacional para cubrir esto más allá de un requisito? Mira, la medicina ocupacional surge como una necesidad. El padre de la medicina ocupacional decía bien claro, Bernardino Ramazzini decía, dime de qué trabajas y te diré de qué te enfermas. Exacto. Esa es una realidad. Por eso. Entonces, conociendo el tipo de trabajo que hace cada persona, sabemos hacia dónde va su enfermedad si se mantiene en las mismas condiciones. Por eso la intervención del médico ocupacional y del equipo ocupacional en las empresas debe ir enfocado hacia no solamente hacer el examen, la evaluación para cumplir un requisito, sino el estudio de las condiciones en las cuales trabaja la persona, Claro. para tratar de hacer una alerta como medicina preventiva que es, para evitar que sobre la marcha o a la larga, después de un alto periodo de exposición, el paciente o el trabajador termine siendo un enfermo más. Claro, porque si es gente que trabaja en oficina, pues habrán algunas recomendaciones, otros que puedan trabajar, totalmente quizás nosotros diferente. estamos en la refinería, o otros que trabajan en el sector, por ejemplo, bueno, porque Anzoátegui lo tiene todo, ¿no? Sí. En ganadería, en pesca, ¿qué recomendaciones y decirle a ese que nos está escuchando, ese empresario? ¿Por qué debe? Porque además, entonces háblenos un poquito de cuáles serían las sanciones, más allá de la sanción como tal del INSACEL, sino los riesgos de enfermedad de la persona que Sí, estuvo mira, a tu lo que cargo. está claro que este es un Porque tema es bien el INSACEL, extenso. ley de trabajo, Claro, es es un tema muy extenso, pero lo que sí debe tener los empresarios claro es que en todo puesto de trabajo hay un riesgo potencial de que la persona se enferme. El trabajo repetitivo, el trabajo monótono, hace que la gente se enferme. Hay diferentes factores de riesgo y no hay un puesto de trabajo que esté libre de riesgo. Por lo tanto, lo que siempre se le pide a los empresarios es ajustense a la ley, ajustense a lo que establece la LOCIMAC desde el punto de vista de... ¿Es suficiente? No es suficiente, pero corrige en alto grado, en muchísimo grado, la posibilidad de que se sigan enfermando nuestros trabajadores y que se sigan complicando los que ya están enfermos. ¿Por qué?
porque los IMAD, entre todo lo que establece con su reglamento, existe la creación de los programas de atención, programas de utilización del tiempo libre en el trabajador, la evaluación continua a los trabajadores, el estudio del puesto de trabajo, los análisis de riesgo, y todo eso va a contribuir de una forma directa sobre la solución. Y no es solamente hacerlo, es hacerlo y aplicarlo. Hacer un programa de trabajo, un programa de salud para una empresa no es un mapa de vuelo que toman, aquí tienes el trabajo, lo archivo y lo dejo ahí. No es igual es para aplicarlo. todas las empresas. Y Además, cada no es empresa igual. tiene, de acuerdo a los riesgos y a tarea, un trabajo diferente que hacer. Doctor, ¿las formas de contacto con usted directamente para este tema de la salud ocupacional? Yo trabajo en mi consultorio en el Centro Comercial Gala Inocente. Mi empresa es asesoría, o sea, tengo una firma personal, asesoría ocupacional Velázquez. Y ¿su teléfono o su red social? mi teléfono es 0414-087-0953 y las empresas me escriben mucho, o las que me escriben a través del correo asesoríaocupacionalv@gmail.com. Ok, buenísimo. Y el colegio es en el Instagram, @Colegio Médicos ANZ de Anzoátegui. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Era el doctor Víctor Velázquez, presidente del Colegio de Médicos del Estado de Anzoátegui, y además especialista en salud pública y especialista en medicina de trabajo ocupacional, a quien agradecemos nos haya acompañado el día de hoy un poco para reflexionar acerca de este tema de la salud a propósito del Día Mundial de la Salud. Nos toca